invito yo a ti, Cubrias. A ver si conseguimos conectar. Ahora. A ver. A ver ahora, Ahora perfectamente. es que esto es lo que tiene. No, fallo mío que no tenía el wifi, no tenía el móvil conectado al wifi. Ah, amigo, ahí está. Por eso yo veía que la imagen tuya como que no se cargaba bien, No, no era mí, pero bueno, era yo. ya El fallo estamos. técnico lo tenía yo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo Muy bien, estás? muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí días lluviosos en la Sí, península. sí, ya sé que la Dana está haciendo, bueno, nos estábamos quejando hasta los otros días que no teníamos agua, ahora nos quejamos porque está lloviendo. Entonces esto es así. En las islas todavía hay mucho sol y bueno, está refrescando un poquito. Sí, posiblemente caiga agua por aquí. Bien viene, siempre viene bien. Sí, sí, tanto, se agradece. Ahora mismo aquí estábamos ya deseosos de que lloviera, la verdad. Me supo mal este año no poder asistir al congreso de la SESAP. Mis compañeros sí que pudieron asistir, pero Sí, yo por sí. motivos familiares no pude, pero espero el año que viene poder asistir como lo hice en anteriores ediciones, porque para mí es un congreso, no un congresazo, donde reunís un montón de profesionales, bueno, con unas ponencias de muy alto nivel y en las cuales, bueno, pues yo voy allí, recargo pilas, recargo conocimiento y salgo de allí empoderado a más no poder. Sí, la Así verdad es que nada, que si te parece, empezamos, ¿vale, Jorge? adelante, adelante. El doctor Jorge Cubrias Morales es el presidente de la SESAP y además es el CEO de la clínica Celmedic. Además es escritor de un libro muy interesante que tengo por aquí, ¿vale? Mm. Que se llama Los 13 jinetes de la apocalipsis metabólica. Me lo compré cuando vinieron aquí a Valencia en el año 2019, en noviembre, a dar Wow, la jornada de insulinoresistencia, que estaba, este libro estaba fresquito, sí, fresquito, ¿vale? señor. Y nada, vienen a ser unas 200 páginas, no es un libro gordo como podéis ver, es finito, pero es intenso, muy intenso. De la gente que no conoce al doctor Jorge Cubrias en persona, ¿vale? No sabe la cantidad de conocimiento que alberga esta persona, ¿vale? Y que se puede transmitir a través de tan solo 200 páginas. Es impresionante, impresionante el conocimiento que tiene este señor. Así que nada, sin más presentaciones nos metemos en materia, ¿vale? Que con la presentación que me has hecho no puedo quedar mal. Vamos a ver cómo puedo resolver yo todas estas preguntas que vas tú a tirar hacia adelante. Bueno, yo te he visto en directo y sé que lo vas a resolver fantásticamente. Nada, Jorge, mira, como sabes, las personas que padecen enfermedad renal crónica, que están en diálisis o que han pasado por un trasplante renal, ¿vale? Sabes que está muy presente lo que es la carga inflamatoria. ¿Qué papel tiene en estas personas, ¿vale? El desequilibrio de ácidos grasos poliinsaturados en las membranas celulares para que este proceso se dé a cabo? Es una pregunta estupenda. La verdad es que te agradezco que hagas esta pregunta porque es algo que yo echo mucho de menos en cuanto al concepto, al conocimiento en general del valor de los ácidos grasos en membrana en la población sanitaria. Estoy hablando de médicos, ¿sí? Y profesionales sanitarios que prestan servicios asistenciales. No estoy hablando del paciente de a pie que no tiene por qué saber esto con profundidad. Así que es una pregunta estupenda para comenzar este directo. Mira, como bien dices ahora, a ver, la vida pone las cosas, las va organizando, ¿no? Pues sobre todo cuando uno tiene el open mind para darse cuenta de cómo se van organizando las cosas. El último paciente que tuve en la tarde es un paciente que nosotros llevamos viendo hace 18 años, 18 años. Y es un paciente que hace 16 años que está dializando. Es un paciente que lleva 10 años con un catéter, ¿no? La fístula que le hicieron no le fue bien, 16 años con un catéter que la última vez que se lo cambiaron fue hace 4 años. O sea, este hombre rompe toda la expectativa conceptual dentro del mundo de la nefrología que da soporte al paciente en diálisis. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque este hombre hace 35, 40 kilómetros de bicicleta 3 veces en semana, en la actualidad tiene 70 años, 70 años, 70 años. Tiene un ecocardiograma que acabo de ver esta tarde, que se lo había pedido porque dijo, vamos a ver cómo están las cavidades cardíacas, con
con una envidia de ecocardiograma, una discretísima hipertrofia ventricular. Hombre, para los que de alguna manera conocemos el mundo de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, sabemos que estos pacientes generan, mm, toleran o se mantienen con tolerancia de cargas de volúmenes importantes que modifican Ujú. la respuesta mecánica del ventrículo izquierdo, y lo esperable es que haya una gran cardiorremodelación. Este hombre rompe todos los esquemas porque realmente la condición clínica que tiene, con todos los años que lleva en hemodiálisis, es tan espectacular que hay pacientes nuestros que tienen 20 años menos, que tienen una condición clínica, un fitness, un neurofitness y un cardiofitness peor que este individuo. Y tú dices, esto es imposible. No es imposible. Yo tuve la suerte de estar 8 años como cabeza de serie, no nefrólogo, no siendo nefrólogo, sino médico internista de 2 centros de hemodiálisis y diálisis peritoneal, y no recuerdo haber visto a ningún paciente con tanta capacidad como este individuo. Y es porque este individuo, yo lo comentábamos, hace 17, 18 años que le conocemos, se viene fijando en los detalles para que le ayuden a evolucionar adecuadamente con su entidad. ¿Y qué hemos hecho durante todo este tiempo? Controlar la inflamación. Esto es una pregunta tremendamente importante, porque tengan en cuenta los que nos asisten que la inflamación es el elemento troncal que se encuentra debajo de la expresión y la complicación de muchísimas enfermedades, sobre todo la inflamación crónica, por supuesto. Sabemos que hay una gran diferencia entre la aguda y la crónica, que la aguda es tremendamente importante y la crónica es también tremendamente importante, pero para hacer daño. Porque en esencia, esta inflamación crónica, si bien sabemos que depende de muchos factores, factores que están condicionados, por ejemplo, por el esposoma, es decir, lo que, como hayas vivido en el entorno intrauterino, a lo que se haya expuesto tu madre, incluso tu abuela por tercera generación, en reprogramación epigenética transgeneracional, genera una huella muy marcada en dos áreas fundamentales. Una que tiene que ver mucho con la inflamación y que casi siempre o casi que nunca se habla de ella, que es, en este caso, la amígdala, el sistema nervioso autónomo, lo cual genera una huella importante teniendo en cuenta que el paciente queda con una tendencia, para los que nos asisten, que no son profesionales sanitarios, como a ser más nervioso, a tolerar menos el estrés, o a tolerar estrés, pero con una carga muy negativa, propatológica a nivel sistémico. Y esto es muy importante. Pero bueno, vamos a salirnos de ahí y volvernos a los ácidos grasos de membrana, que es un poco por donde iba la pregunta. En realidad, el otro contexto que se vulnera o que se prepara o se moldea o se esculpe durante tu vida intrauterina y la tuya y la de tu madre en el entorno de tu abuela, es una serie de respuestas que pueden quedar en el decursar de la vida hacia un caudal proinflamatorio. Volviendo atrás, dos cositas. Sistema nervioso autónomo, la amígdala nos hace ser más nerviosillos, y por otro lado, la respuesta de nuestro sistema inmune frente a cualquier elemento agresor que podemos inferirlo nosotros mismos va a ser mucho más proinflamatoria. Fijaros el valor que tiene la salud desde el ambiente intrauterino. Bueno, no hay duda alguna que ya después de que el individuo nace, cómo nace, todo lo que acontece hasta el día que expresa una enfermedad, condiciona también de forma importante. Pero esto es crucial entenderlo. Y luego, estas dos vías y muchas otras, aquellas que infieren negativamente en el desarrollo de una inflamación crónica de bajo grado, ya sea pues la inactividad física o el exceso de actividad física, la presencia de xenobióticos, vivir en un mundo tóxico por excelencia, los disruptores del sueño, que son tremendamente importantes, la dieta, la alimentación, que hay un caudal enorme, muy proinflamatorio en el día a día. Hay un estudio que yo cito, y creo que lo cito en el libro también, ya no me acuerdo si lo cito en el libro, pero creo que sí, que es un estudio europeo, donde el 60% de lo que se llevaba a un europeo, y estamos hablando de la Europa por encima de Francia, no estamos hablando de la Europa más latina como es España, ¿vale? Por encima de Francia, que suelen teóricamente ser más conservadores con el ámbito, los términos alimentarios. Pues el 60% de lo que se llevan de un supermercado son alimentos proinflamatorios. Ten en cuenta, esto es tremendamente importante. Pero bueno, en cualquier caso, la mayoría de estos fenómenos utilizan un elemento troncal para hacer daño al organismo. Y ese elemento troncal se encuentra en las membranas celulares. Hay un receptor de membrana tremendamente crucial llamado Toll-like receptor 4 que identifica estos elementos como elementos que instigan al Toll-like receptor 4. Y ahí se desencadena una serie de respuestas moleculares que terminan yendo a la membranita celular y diciéndole, oiga,
dígame usted qué ácidos grasos me tiene guardado aquí de los poliinsaturados. Porque ya sabemos que los saturados guardan un rol crucial en salud, sobre todo por la estructura de la membrana. Los monoinsaturados dan flexibilidad, pero los poli, bueno, pues de los poli depende la respuesta inflamatoria. Entonces está esa materia prima que yo le digo a los pacientes como un combustible que tienes. Entonces tú puedes jugar con fuego y tener la cerilla encendida y tener un tanque de gasolina y uno de gasoil. Pues el de gasoil, pues más difícil para prender y explotar y generar un caudal de daños, ¿no? Pero el de gasolina es tremendamente volátil. Bueno, volátil es la gasolina, pero es tremendamente explosivo y va a ocasionar gran problema. En los ácidos grasos ocurre una cosa similar. Y cuando el predominio es de gasolina, cuando el predominio es de los de la serie 6, sobre todo el ácido araquidónico, que tiene un rol importante, porque algo de gasolina tiene que haber, ojo al dato, que cuando está muy bajito nos inmunodeprimimos, cuando está muy alto nos hiperinflamamos. Y además de eso, es necesario que estén en valores adecuados para que ocurra un fenómeno biológico llamado retiolómica, que no es más que el término de la inflamación. Y la inflamación tiene que ocurrir y terminar. Ocurre y termina, pues entonces es muy buena porque repara lo dañado y demás. Cuando ocurre y no termina, jamás se croniza en el tiempo, por eso es inflamación crónica de bajo grado, perpetúa daño, lo que hace es perpetuar daño. Bien, pues de eso depende, y en gran medida, si hay algo de lo cual depende tremendamente importante, es de los ácidos grasos en membrana, sobre todo de la relación que hay entre la serie 3, sobre todo dos representantes fundamentales, eicosapentaenoico y docoxahexanoico, podríamos añadir el docoxapentaenoico, no hay duda alguna, y de la serie 6, el ácido araquidónico. Y yo agregaría algo que hay que empezar a tener en cuenta, que es el gamma-linolénico, porque es un ácido graso que se empieza a comprometer cuando nosotros utilizamos suplementos de omega 3, que pueden ser de muy buena calidad, para intentar corregir ese ratio de los malos versus los buenos, los malos, los proinflamatorios versus los moduladores de la inflamación, que tampoco son antiinflamatorios, ojo el dato, son conceptos que se tienden a confundir, o sea, entre el área araquidónico y el eicosapentaenoico, docoxahexanoico, docoxapentaenoico, cuando esto se empieza a corregir en un paciente que lo ha tenido desordenado, al cabo de 2 o 3 meses, nosotros tenemos más de 1.500, 2.000 estudios ya de ácidos grasos de eritrocitos como elemento para estudiar esto en profundidad. Entonces vemos cómo se cae el gamma-linolénico, que es una forma de responder la vía alternativa a la inflamación. Y en la caída del gamma-linolénico no nos conviene porque es un precursor de PG1 y PG3, que son prostaglandinas muy buenas. Bueno, es tremendamente importante. Creo que hoy en día el sanitario que preste atención a ayudar literalmente a un paciente, tanto del área del paciente con una entidad renal, como las que tú mencionabas anteriormente, así como el resto de la población, porque esto es dramáticamente afecta a una gran cantidad de la población, creo que debe saber conocer esto en profundidad. Si no conoce esto en profundidad, posiblemente se le esté escapando el labor más importante de la cadena. Y objetivamente esto es absolutamente viable. Yo le recomiendo a todo el mundo que por el amor de Dios se haga por lo menos alguna vez en la vida este examen, porque se va a ubicar objetivamente, porque muchas veces el paciente te llega a la consulta y te dice, oye, es que yo como perfectamente, doctor, ¿cómo es posible que tenga estos ácidos grasos así? Dice, usted le aseguro que perfectamente no come, porque la única forma de que esto llegue así es a través de lo que usted come. Esto no se inventa. De hecho, hay un turnover de membrana y un recambio de ácidos grasos en membrana que es entre 60 y 70 días aproximadamente, en la cual cada 60-70 días tienes la posibilidad o la suerte o la capacidad de poder poner ácidos grasos competitivos para que calmen, produzcan una tendencia resolómica, a terminar la inflamación. No sé si te he respondido o me he alargado, pero No, creo no, que eso fue perfectamente. todo. No, estoy como si estuviera en el Congreso, prestando atención con todos los sentidos, ¿no? Ya, aparte estaba viendo una pregunta que nos ha hecho María Ángela Petrucela, ¿vale? En la cual nos pregunta si hay algún examen de analítica para saber inflamación. En este caso, creo que tú y yo estábamos hablando de la carga de omega 3 en eritrocitos, ¿vale? Pero si hay algún valor más, pues lo puedes comentar No hay perfectamente. duda, no hay duda. Hay 3 analíticas que son fundamentales. Yo te diría que 4. Determinar los valores de proteína CR ultrasensible. La proteína CR ultrasensible es un excelente marcador de inflamación, sobre todo inflamación del endotelio vascular. Tengan en cuenta que el endotelio vascular, que es la capa más interna de las arterias, literalmente es el sitio donde se amplifica o se resuelve la inflamación. O sea, tengan en cuenta que es la pista donde el avión aterriza y hace daño
o aterriza estupendamente. El endotelio vascular debía ser siempre como una pista de hielo, así de liso. Y cuando es como un velcro, pues origina muchos problemas en salud y una forma de medir cuán bien o mal está el endotelio vascular es a través de la proteína CR ultra sensible. La otra no sirve para esto, tiene que ser la ultra sensible. Bien, el segundo estudio analítico que no debía faltar hoy en día son las interleuquinas. O sea, si bien es cierto que el mundo de la medicina le ha prestado muy poco valor a las interleuquinas, a pesar de haber tantos y tantos estudios publicados, y evidentemente el conocimiento básico de las ciencias biológicas básicas lleva a mirar hacia las interleuquinas, el TNF-alfa, la interleuquina 6 y la 2, sobre todo estas tres. Vamos, podríamos hilar más fino en dependencia de los resultados previos, pero sobre todo estas tres, TNF-alfa, interleuquina 6 y 8, no debían faltar. ¿Por qué? Porque el TNF-alfa es un gran inductor en su elevación de que pueda haber una elevación de la PCR ultrasensible. O sea, hay una interconexión. Y a su vez, el TNF-alfa es un gran inductor de una enzima llamada fosfolipasa 2, que es la que le envía la señal a la membrana y le dice, libérame ese ácido araquidónico que lo voy a utilizar para inflamar. Ok, por tanto, es fundamental también tener TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 8. Es fundamental tener vitamina D. Y un gran problema que tenemos en la población en general, esto que nos estamos quejando todo el día, que es que la gente tiene el nivel de vitamina D muy bajo, que lo tiene muy bajo, que lo tiene muy bajo. Bueno, es que realmente vivimos en un entorno donde hay un caudal enorme de la población con un nivel de inflamación brutal. Y si este caudal existe, como le estoy diciendo, que así lo aseveran estudios muy recientes, dicho sea de paso, pues entonces, ¿cómo no va a haber una tendencia al déficit de vitamina D? Si es que la vitamina D es un freno, es un embrague, es como el embrague que regula la respuesta inflamatoria inicialmente en el citoplasma vía NF-kappa beta a través de un competidor que se llama IKK beta. Por tanto, ¿qué es lo que vemos habitualmente? Que los pacientes tienen niveles muy bajitos de vitamina D. Bueno, ahí venimos con una destreza tremenda y decimos, vamos a prescribirle una adecuada vitamina D de uso diario, como corresponde, idealmente asociada a una K2 para llegar a que no se calcifique el vascular. Perfecto, genial. Y bueno, hemos llegado a 3 meses de prescripción y volvemos a revisar los estudios. Y vemos que la analítica, la vitamina D que estaba en 30, que dicho sea de paso, con 30 lo único que te salvas de no tener osteomalacia, ahora está en 68 o en 85. Y dice, wow, ahora sí, estupendo. Pues mire, no se preocupe usted que ya usted lo ha llevado al nivel que corresponde. Le quitamos la vitamina D3 y dejamos al paciente tranquilo. Cuando pasan 6 meses que le volvemos a hacer analítica de control, vemos que la vitamina D3 ya no está en 30, ahora está en 22. Es objetivo porque es que lo que genera mayor gasto de vitamina D3 no lo estamos corrigiendo. Por tanto, si queremos saber analíticas que nos ubiquen en el entorno que tenemos para valorar el caudal inflamatorio que podemos tener a nivel sistémico y fundamentalmente a nivel endotelio vascular, entonces hablaríamos de vitamina D, de TNF-alfa, de interleuquina 6, de interleuquina 8, de evidentemente ácidos grasos y eritrocitos, que es muy importante, y PCR ultrasensible. Con esos, con esas cuatro, con esos cuatro pilares nos podemos orientar muy bien. Sí. En la primera pregunta que te he hecho has contestado, bueno, has comentado, mejor dicho, cómo a través de la epigenética, ¿no? Se pueden alterar las rutas del estrés, ¿vale? Ser más sensible al estrés o menos sensible al estrés y a partir de ahí, evidentemente, sus conexiones respecto al sistema inmunológico y por ahí pues ya habría como unas vías de, digamos, de predisposición a sufrir ciertas enfermedades, ¿vale? Familiares o no familiares, pero que no son estrictamente genéticas, sino que son más bien epigenéticas. Y también has comentado un tema del que me gustaría a mí también hablar, que es la cronodisrupción, que sabes que hoy en día también es muy prevalente, como es el tema de la inflamación, por todo lo que has comentado, alimentación, etcétera, ¿vale? Por todo el uso de pantallas de móvil, luces blancas. ¿Cómo afecta esta cronodisrupción también a la respuesta inflamatoria, Jorge? Y Claro, así, medidas muy básicas para solventarlo. claro, yo creo que hasta me has tocado otra pregunta muy importante. De antemano, en el libro que mencionaste ahorita, el libro que escribimos, le dedicamos un capítulo a la cronodisrupción, por el valor que tenía. Además, nosotros escribimos este libro 6 meses antes, o los
sacamos 6 meses antes de que le dieran el premio Nobel a los tres colegas por comentar o mostrar cómo la cronodilución tenía un impacto muy negativo en el desarrollo de 4 tipos de entidades: las entidades metabólicas, las entidades cardiovasculares, en el concepto obesogénico asociado a la entidad metabólica, en el envejecimiento acelerado y en el cáncer. O sea, en este caso, 4 con tendencia a la quinta, ¿no? Nada más y nada menos, las enfermedades que más nos matan a nivel global. Y es fundamental entender que dos cosas con respecto a ello. Antes de empezar a entrar en términos de cronodilución, yo creo que todos los que nos asisten y los que nos puedan oír a posteriori debían tener en cuenta una cosa que es objetiva y es evolutiva. Eh, Nosotros no estamos hechos genéticamente para hacer lo que estamos haciendo. Nosotros vivimos en un entorno por eso le digo muchas veces a nuestros alumnos: somos hard to kill, somos duros de matar, porque vivimos en un entorno que hacemos lo que nos da la gana en contra de lo que la biología nos ha preparado para nosotros poder soportarlo aceptablemente. Y partiendo de eso, debíamos entender que biológicamente estamos preparados para despertar cuando amanece y para irnos a dormir cuando oscurece. No, no hay tutía, no hay tutía. Ahora no me venga el otro a decir, no, porque, bueno, por eso es hace 500.000 años. No, 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 seguimos igual genéticamente. O sea, genéticamente no hay cambio que favorezca para nada ninguna adaptación hasta la fecha. Solo que somos hard to kill, somos bastante plásticos, somos bastante plásticos, pero sufriendo, ¿eh? Sufriendo, que lo sufrimos de esta forma, justamente. Es generando una disrupción de los ritmos circadianos, circadiano día, cerca de 24 horas. Pues hay un comportamiento brutal de la célula totalmente diferente en dependencia del horario del día, en dependencia del momento del día, totalmente diferente. Desde una respuesta hormonal hasta una respuesta proinflamatoria, hasta las vías de detoxificación se comportan diferentes en dependencia del horario del día. Y mientras mejor estemos cumpliendo con esas variables biológicas que genéticamente nos generan una necesidad de comportarnos como nuestros ancestros, literalmente hablando, y que no lo hacemos, pues entonces tendremos menos disrupción de estos ritmos, y estos ritmos juegan un rol troncal muy importante. Voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Nosotros en el sistema nervioso central tenemos un sitio tremendamente interesante llamado pacemaker o reloj central, que se encuentra en el núcleo supraquiasmático, una zona de la cabeza que está por aquí detrás, dicho sea de paso, por detrás de la pineal, de la glándula pineal, que es muy sensible a dos elementos que echan a andar esta orquesta de funcionamiento biológicamente ideal cuando cumplimos con estos dos estímulos. Uno es la luz y otro es la oscuridad. Cuando tiene que haber luz o hay luz y nosotros evitamos la luz, entonces generamos disrupción de los ritmos, en este caso de este pacemaker o reloj central. Pero cuando tiene que haber oscuridad, porque ya ha oscurecido, y nosotros nos mantenemos con luz artificial, entonces la disrupción es mayor. Y esto es importante entenderlo, porque hace más daño acostarte tarde, ¿cierto? Mientras más tarde te acuestes después de que ha oscurecido, hace más daño que acostarte cuando ha oscurecido y levantarte a las 5 de la mañana. Pero no tiene, vamos, que no hay tu tía, que no, vamos, la diferencia es brutal. Bueno, volvemos al núcleo supraquiasmático, al reloj central. Y ese reloj central justamente es un director de orquesta. Yo le digo a mis pacientes, miren, es el director de orquesta de la Sinfónica de Tenerife. Es un tío espectacular. Y esta orquesta funciona muy bien cuando este tío lo coordina todo. Porque él coordina relojes centrales, perdón, relojes periféricos. O sea, hay una conexión tremendamente importante entre este reloj central y relojes periféricos que están en diferentes grupos celulares. El hígado tiene un grupo de relojes, el páncreas tiene un grupo de relojes, cada órgano nuestro tiene un grupo de relojes que están muy bien orquestados, muy bien entrelazados con este reloj central. Bien, entonces el reloj central dice, oye, yo fui adecuadamente estimulado, perdón, cuando amaneció, porque este hombre o esta mujer se despierta con el amanecer, y luego fui adecuadamente mandado a descansar cuando empezó a oscurecer y este hombre o esta mujer se fue a dormir. Eso sería literalmente ideal, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros rompemos estos dos ritmos, con creces lo más importante, ¿no? Luego está pues la vida social, el comer a horas específicas, idealmente que no
hay una disrupción una demora entre hora de hoy y hora de mañana, la que como no más allá de 40 minutos a una hora. Esto sobre todo tiende a regular los periféricos más que el central. Pero el central es a luz y oscuridad. Bien, y como esto no lo cumple el 99% de los mortales hoy en día, pues tenemos un gran problema. ¿Qué problema estamos teniendo? Cuando se desordena ese reloj central, entonces le envía órdenes desordenadas a los relojes periféricos y el comportamiento de las células fisiológicamente hablando se genera un disturbio. Por ejemplo, aquellas células hepáticas que son cruciales en la detoxificación, en el momento en que el individuo necesita expoliar, eliminar basuras que llegan al individuo a través de cualquier vía, de la alimentación, de la exposición, ¿cierto? De ciertos tóxicos específicos que tú puedas entrar en contacto con ellos porque vives donde el código postal es más importante que el genético, como dice Nicolás Olea. Entonces tu mecanismo de toxificación se va a entorpecer. Ya no porque tengas unas enzimas malas de fábrica, que eso es lo que más cuenta, solo porque tú estás vulnerando la señalización que están recibiendo esos relojes periféricos, porque tu reloj central está recibiendo una señalización inadecuada. Y esto tienen que entenderlo de esta forma tan sencilla, pero no podemos complicarlo muy mucho. Por ejemplo, si hay algún elemento que regula la actividad de nuestro sistema nervioso autónomo, es la relación luz-oscuridad, es el pacemaker, el reloj central. Si yo me desordeno y me acuesto hoy a la 1 y después a las 2:30, y un día a las 2 y un día a las 3 y tal, pues al final de cuentas, cada vez que yo me desordeno, estoy enviando señales de desorden a todos mis órganos y sistemas. El riñón no filtra igual, el hígado no detoxifica igual, el corazón no late con la misma eficiencia, eso se ha medido. Estamos hablando de que estamos haciendo pseudoinsuficiencias cardíacas por el desorden con el que andamos. Bueno, es de merecer, y todos los que estamos por aquí podemos darnos cuenta de que cuando el día que duermes tarde y no te recuperas adecuadamente, y al otro día quieres entrenar y no puedes con tu vida. Y dices, pero por el amor de Dios, que si es que hoy no rindo igual. Claro, pues no puedes rendir igual si estás infiriendo un desorden. Ahora nos vamos un poquito más en profundidad. La ruptura de esos ritmos circadianos, o la tendencia a ruptura frecuente, genera un desorden que yo le llamo entropía metabólica. Es una tendencia al desastre, a la poca organización metabólica. ¿Por qué? Hay una serie de enzimas en el organismo que tienen roles fundamentales. Por ejemplo, hay una que se llama 3,5-hidroximetilglutarin-coenzima reductasa, que se encarga de modular la velocidad con que tú sintetizas colesterol. Pues esa enzima, cuando tú haces esto, se desordena al alza y lo que hace es aumentar la síntesis de colesterol. Fijaros, ¿eh? Pero es que hay otra que regula la respuesta inflamatoria, tremendamente importante, y además regula para dónde va a ir el sustrato de lo que tú comes, si se va a guardar al depósito o se va a utilizar en las proteínas desacopladoras o para producir calor. Bueno, esa llamada adenosina monofosfato proteína de quinasa, y que tiene un rol muy importante con la respuesta inflamatoria, se inhibe de forma potencial. Pues fijaros, es como si se pusieran de acuerdo para hacer daño. Entonces, produzco más colesterol, pero además aumento mi tasa inflamatoria. Lo que hace es que ese colesterol que produje pueda ser susceptible de oxidarse y el día de mañana producirme una enfermedad reumatosa. Claro, como se va liando la cosa, ¿no? Bueno, pues si fuera poco, la apoptosis, muerte celular programada, un mecanismo que tienen las células para decir, oye, a ver, que vivimos aquí 50 células en este pedacito. Coño, que la número 49 está pachucha y ya tiene pinta de que se puede convertir en un cáncer. Pues viene, vamos a ponernos de acuerdo y lo vamos a eliminar. Vamos, que para eso estamos. No se preocupe. Y ella la sacrificamos y no pasa nada y así no se desarrolla un cáncer. Ah, amigo, pero si tú estás rompiendo los ritmos circadianos, ese proceso de apoptosis puede bajar hasta un 70%, una barbaridad. Entonces te pueden estar escapando esas celulitas que literalmente hablando antes las controlábamos muy bien al desarrollo de un proceso oncológico. Entonces hay una multifactorialidad, es multifactorial, vamos a llamarlo así para no hacer neologismos, la cantidad, el impacto que tiene el no concebir que vivimos en un mundo que no nos corresponde desde el punto de vista literalmente biológico y que si queremos vivir en ese mundo tenemos que intentar, evidentemente, de forma objetiva, intentar utilizar variables que nos puedan mantener lo más sano posible dentro de ese entorno. Y me decías medidas básicas. Una de las medidas más importantes es que si tú el reloj central lo tienes con tendencia al desorden, cosa que desgraciadamente pasa, por ejemplo, en los pacientes que muchas veces tenemos en consulta y que vienen de la rama sanitaria y que hacen guardia cada 3 o 4 días, ¿cierto? Yo tuve 17 años siendo guardia hospitalaria
hasta que me leí un paper por la madrugada haciendo una guardia un día que decía, los profesionales sanitarios que hacen guardia viven 10 años menos que sus pares. Y miré a un lado, miré al otro, todo el mundo estaba durmiendo, yo estaba despierto y dije, mañana empiezo a cambiar mi vida. A los 6 meses dejé el hospital. Gracias a Dios, hace 13 años que no hago guardia. Mi índice de carencia ha mejorado en 13 años, no para adelante, sino para atrás. Es impresionante el impacto que tiene esto. Impresionante. Por tanto, siempre que lo puedan hacer, háganlo. Y yo creo que casi siempre se puede hacer, porque siempre tenemos esto es complicado, porque dice, bueno, y la hipoteca, ¿y quién me paga las cuentas? No sé cuánto. Existe vida. Lo que hay que ponérselo es aquí, es focus. Si tú te focalizas, tú lo resuelves. Ahora, si te pones si te pones a acompañarte del resto de los compañeros que dicen exactamente lo mismo, pues vas a ser uno más que ellos. Y seguirás ahí. Ahora, si no te queda remedio y no quieres cambiar y lo que sea, vamos, ahí existen variables para intentar compensar la cronodisrupción. Existen variables, no hay duda alguna. Una de las variables es en aquellos individuos que, por ejemplo, hacen turnos de guardia o las mamás que tienen su bebé por la noche que les despierta muy frecuentemente, se ha visto que la realización de 5 a 10 minutos de HIIT, de High Intensity Interval Training, o sea, de ejercicio intenso a intervalos, 5 a 10 minutos, genera un reseteo del pacemaker. Entonces, una variable importante es si es que tienes que seguir andando al otro día, porque oye, si estás con un bebé, al otro día tienes que despertarte y darle soporte al resto de lo que tienes o irte a currar y lo demás. Eso ha sido una herramienta muy interesante para ayudar a aquellos pacientes que no tienen otra que seguir tirando, ¿no? Rinden mejor, resetean y el impacto es menor. Que tienen la posibilidad de descansar, pues no hay duda alguna que intentar mantener el menor estímulo visual, o sea, el menor estímulo luminoso durante el día e irte a dormir con todo lo que pueda cerrado simulando una noche. ¿Eso resuelve el problema? No, es una forma de compensar. ¿Y de forma que me puedo confiar en ello? No, lo ideal es que pienses en cambiar el origen. Esto es como tratar consecuencias. Esto es como cuando tienes un dolor porque tienes una epicondilitis y utilizas un antiinflamatorio. Pues intenta quitarte la causa de la epicondilitis. Siempre hay que intentar por ahí, porque lo demás son ajustes que nos ayudan parcialmente, pero no crean que es gran cosa. Luego, fijar que las comidas las hagamos en un horario que sea lo más repetitivo posible. Y una de las grandes formas de darte cuenta lo mal o bien que estás en eso es cuando te llega el fin de semana y el sábado de la mañana, en vez de despertarte a las 7:15 o a las 6 menos cuarto o a las 7:10, como habitualmente te despiertas a las 12 del día. El grado de disrupción de cronodirección de este individuo es alto y eso ocurre muy frecuentemente, muy frecuentemente. Más hay otras variables, hay otras cosas que pueden ayudar al individuo, pero creo que entraríamos en detalles que se nos van a ir 2 horas hablando solamente de ello. Creo que con estos matices, por lo menos para que tengáis claro de que la ruptura de los ritmos circadianos es un veneno para la salud humana, un veneno, literalmente hablando, en todo sentido. Totalmente. Yo, de todas las medidas, simplemente añadiría que tal vez el suplemento estrella, ¿no? Que puede ayudar a centrar esa cronodisrupción, ¿no? Sería la melatonina. Absolutamente, absolutamente. De hecho, el elemento intermedio que utiliza la luz cuando estimula la pineal para interconectar con la respuesta del pacemaker, ¿no? Lo que pasa es que entendí que me preguntabas por medidas, no, Sí, sí. no, pero bueno, sin lugar a dudas, la melatonina es un elemento que ayuda, pero fijaros, yo estos elementos siempre intento hablarlo con sutileza porque la gente luego piensa que hago lo que me salga de la entretela, llego a las 12 de la noche y me tomo una melatonina y voy a resolver el problema. No, no es así, ¿eh? No es así. Es que idealmente lo que tú debías tener es, Un buen hay estilo un de vida. abordaje de esto que se trató hace muchos años ya con un colega italiano y otro de acá, de Granada, muy, muy bueno, que no quiero mencionar nombres para no implicarlos porque entre ellos tuvieron sus rifirrafes en su momento, donde se planteaba que idealmente, cuando empezaba a oscurecer, si tú no te ibas, no te podías ir a dormir, comillas, podías, ¿vale? Por la razón que fuese, lo ideal es que se tomase en ese momento un equivalente aproximadamente entre 2 y 10 miligramos de melatonina. O sea, tú vas a seguir, pero yo me estoy tomando la melatonina. Lo estoy diciendo a mi cerebro, ahí va la señal. La señal es concomitante con que yo voy a empezar a dormir, más o menos, ¿eh? Ujú. Es más o menos. Y luego
y luego cuando te fuerces a dormir, idealmente tomar el doble de esa dosis ya cuando te fuerces a dormir, siempre y cuando no te fueras a dormir más allá de las 12 de la noche, porque luego si eres un metabolizador lento de melatonina, por el día vas a estar bostezando todo el día. Esto fue como un ajuste fino para intentar compensar lo que fisiológicamente debe ocurrir. La verdad es que es complicado. Hay algunos pacientes nuestros que lo hemos hecho en más de una ocasión, pero es complicado porque Ujú. tienes que estar casi que está oscureciendo, me tomo la melatonina. Me voy a acostar a las 10:30, me tomo el doble. Es complicado, es complicado. Pero Ya. bueno, ahí lo dejo porque lo pueden leer en algún sitio. Y realmente creo que si se hiciese de forma frecuente, podrías disminuir el impacto de la entropía que ocurre secundariamente a la cronodirupción. Sí. Ujú. Aparte de un desequilibrio entre la carga de ácidos grasos omega 6, omega 3 y la cronodisrupción, otra pandemia, ¿no? Que estamos viviendo hoy en día, ¿vale? Es bueno, la diabetes tipo 2, pero nos vamos al escalón previo, ¿no? La resistencia a la insulina, que también influye en toda esta respuesta inflamatoria y en todo este metabolismo. Absolutamente. ¿Cómo lo hace? De antemano uno de los elementos que se expresa con creces con la cronodifusión es la tendencia a la disminución de la insulinosensibilidad, o sea, la mayor resistencia a la insulina. Hay una real pandemia también de esto, no hay duda alguna, pero partimos del análisis que te decía al principio, por eso quise hacer énfasis en lo siguiente. Señores, vivimos en un entorno a una velocidad que no nos compete a la biología nuestra, objetivamente hablando. Les voy a explicar que la resistencia a la insulina es una maravilla. La resistencia a la insulina nos ha salvado, nuestros antepasados se salvaron gracias a la resistencia a la insulina. Fue un reajuste metabólico, un reajuste de tu tasa metabólica porque no teníamos que comer, coño, caramba, hacíamos una restricción brutal de cualquier cosa que comiésemos, expresábamos la capacidad de ahorro. De ahí los genes ahorradores de Burchat. Burchat y colaboradores han revisado una cantidad de genes ahorradores que hoy en día expresamos porque son genes que se expresaron en ese momento porque la pasábamos canuta para comer y no teníamos apenas que comer, por tanto teníamos una capacidad de homeorresis o de ajustar nuestro metabolismo y de expresar mucha tendencia al ahorro. ¿Okay? Con eso nos hemos quedado, unos más y otros menos. Hay algunos que yo le llamo la raza maldita, que comen de todo los cabrones y no aumentan un gramo, pero no por eso dejan de tener resistencia a la insulina mucho, ¿eh? Cuidado con el tema. Okay. Y otros que evidentemente olemos una lechuga y aumentamos de peso. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque eso tendrá que ver con tus ancestros y cuán mal la pasaron en su momento versus la situación que tienes ahora. Bueno, teniendo ese tema claro, entonces pasamos a que realmente sigue siendo la resistencia a la insulina el problema. No, lo que es un problema muy grande es la hiperinsulinemia compensadora secundaria a resistencia a la insulina. Y eso genera un problema muy serio, porque la hiperinsulinemia compensadora, o sea, niveles altos de insulina compensando la resistencia, generan un bombardeo inflamatorio brutal. Hay un target, hay un objetivo de la insulina suprafisiológica llamado 5-delta desaturasa. Es una enzima tremendamente importante que pilla el ácido gamma lilonélico de la serie 6 y lo convierte en ácido araquidónico. Es una fuente brutal de inflamación, es la hiperinsulinemia compensadora. Y esa hiperinsulinemia compensadora no solamente genera eso, genera alteraciones muy importantes en el endotelio vascular, en la capa muscular que está adherida al endotelio vascular, genera una, un disturbio en el funcionamiento celular tremendamente importante, que dicho sea de paso, son estos dos mecanismos los que llevan a que el paciente diabético tipo 2, una vez que se diagnostique, sea un equivalente a un enfermo cardiovascular. ¿Por qué? Porque la fuente fundamental de la lesión microangiopática de las arterias pequeñitas, las que irrigan del tronco supraórtico hacia arriba, las que irrigan nuestro corazón, las coronarias, las extremidades inferiores a distal, las que irrigan de forma muy selectiva a órganos tan precisos y tan importantes como estos, que dañan secundariamente al binomio entre resistencia a la insulina y hiperinsulinemia compensadora. Por tanto, otra cosa tremendamente importante es que esto puede ocurrir 25 años antes del desarrollo de una diabetes tipo 2. Ya tenemos tiempo para trabajar en esto, pero es crucial porque, como bien decía Juanjo, hay una pandemia de resistencia a la insulina y de hiperinsulinemia compensadora. El modelo de toda la vida, basado en el paciente con el abdomen central prominente, con grasita, con esteatosis hepática, este gordito no hace ejercicio físico. No. Eso era
de la medicina de hace 50 años atrás. Hoy en día, desgraciadamente, se sigue enseñando en el mundo de la cátedra exactamente lo mismo. Más, tú puedes ser un flaco como un palo y tener una gran resistencia a la insulina y una hiperinsulinemia compensadora. Porque ahí caemos en otro problema. Hay dos problemas fundamentales. En los disruptores químicos, no los endocrinos, los químicos, que son capaces de fenestrar. Y ahí hablamos en la jornada que hicimos en Valencia, hablábamos de esto. Además, la hablamos con esta chica investigadora del grupo de Ángel Nadal, muy buena en este ámbito. Son capaces de fenestrar muy mucho el páncreas, afectando la dinámica mitocondrial de la función pancreática. Pero luego tenemos, a merced de esto, otra pandemia real. Ahí lo dejo, la disbiosis intestinal. Entonces, tenemos un cúmulo enorme de pacientes con alteraciones de la microbiota intestinal y del microbioma que tiene un correlato tremendamente cercano, muy importante, a las alteraciones del sistema neuroendocrino, al sistema inmunológico, si es que podemos separarlo, solo lo digo así para que semánticamente lo podamos tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el concepto de hiperpermeabilidad intestinal, muy frecuentemente en la población, más frecuente de lo que imagina, incluso en poblaciones que no tienen síntomas digestivos. Ojo al dato. Hoy vimos un chico sin síntomas digestivos ninguno de Almería con un cuadro clínico muy anexado a una calprotectina disparatada a unos niveles brutales y que ahí estaba en tierra de nadie el pobre hombre. Bueno, anyway, hay que fijarse mucho más en el tema del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque vía lipopolisacárido, esa hiperpermeabilidad intestinal, favorece consecuentemente que haya una cascada inflamatoria muy importante que utiliza justamente una exacerbación de nuestro propio sistema inflamatorio, ¿cierto? Vía una interleuquina que mencionamos hace un rato, que es el TNF-alfa, realmente una citoquina inflamatoria que además es cofactor, o mejor dicho, catalizador de otras interleuquinas, como es el TNF-alfa. Y sepan ustedes, gente, que el TNF-alfa es el eslabón central que favorece la génesis de la resistencia a la insulina. Y tú puedes llegar a la resistencia a la insulina por un TNF-alfa secundariamente, que tienes un abdomen central prominente, la barriguita cervecera, ¿cierto? Lleno de esteatosis hepática, con una carga inflamatoria brutal, y puedes llegar a una resistencia a la insulina y luego una hiperinsulinemia compensadora porque tengas una disbiosis intestinal con un lipopolisacáridos elevado y con un TNF-alfa alto que altera la fosforilación de ciertos aminoácidos a nivel de membrana, favoreciendo la génesis de la resistencia a la insulina. Por tanto, ya no podemos ver al individuo con resistencia a la insulina solo al gordito, sino a muchos flaquitos que impresionan estar estupendo y que tienen una gran resistencia a la insulina y una hiperinsulinemia compensadora, con todo este caudal que si lo dejas estar, te llevará a una intolerancia hidrocarbonada y luego la glucosa empieza a subir un poquito y empieza a generar alteraciones macroangiopáticas, y entonces finalmente puedes llegar a una diabetes tipo 2. Esto hay una real pandemia en este ámbito que nosotros les gusta llamarle fenotipo intermedio, porque muchas veces no se ha expresado 100%, si tú no lo estudias analíticamente hablando, pues se le pasa al individuo por delante y no se dan cuenta que están acabando con su microvasculatura y luego su macrovasculatura, que cuando tú dañas tu microvasculatura estás dañando, es como alguien que quiere ganar dinero trabajando, pero está echando a perder el trabajo. Sí, es imposible que puedas ganar dinero trabajando echando a perder el trabajo. Vamos, para que me sigan el analogismo un poco básico, pero es que es lo que hay. O sea, es que esto es tremendamente importante. Y luego es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque la propia resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia compensadora, como decía anteriormente, es muy proinflamatoria. Y esto es una de las cosas que yo le he hecho también mucho de menos. El lunes tuve una reunión con un rector de una universidad en América y le explicaba que existen nueve elementos que tienen una tremenda transversalidad en todas las especialidades médicas, que debíamos empezar por entenderlo, porque si no, el dermatólogo no entiende por qué un individuo que se estresa, pues tiene más psoriasis, ¿va? Y por un individuo que no come bien, come y que además le encantan los procesados, pues tiene más psoriasis, por ponerte un ejemplo. Pero no solamente psoriasis, el dermatólogo no entiende, y digo el dermatólogo, no tengo nada en contra de los dermas, pero es que es frecuente, por qué una paciente que te llega a la consulta tiene una neurodermatitis cuando tú empiezas a hablarle de los problemas que tiene en su casa, porque son problemas que no puede resolver, la pobre mujer tiene una amígdala a 1000,
tiene un sistema nervioso autónomo eminentemente simpático, dominante simpático, y está generando un cuadro neurodermatológico. Esas interconexiones las hemos perdido en medicina. No estamos hablando de que tipos gloriosos de cátedra han perdido la interconexión biológica. Si no rescatamos esto, estamos perdidos. Porque fíjate que ya volvemos a hablar de inflamación. Volvemos a hablar de inflamación. Y además, voy un paso más allá. Es que, ¿cuál es la primera causa de disrupción de la microbiota y del microbioma? En un paciente no ingestor de antibióticos a repetición, de AINES y de antiinflamatorios esteroideos, la disfunción del sistema nervioso autónomo. Entonces, volvemos a tener 9 eslabones que son cruciales que lo entendamos. Si no, estamos perdidos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir de la importancia del proceso digestivo, ¿vale? Sobre todo del binomio microbiota-permeabilidad intestinal. Y sí que me acuerdo del estudio que has comentado que relacionaba el bisfenol A con la aparición de diabetes tipo 2. Me acuerdo porque, bueno, iba a hacerte una pregunta, bueno, voy a hacerte una pregunta, pero por abreviarlo un poco, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poquito por encima sobre los disruptores endocrinos, ¿vale? En España, el referente sobre disruptores endocrinos es el doctor Nicolás Olea, ¿vale? Quien quiera saber mucho o que quiera saber más sobre disruptores endocrinos, tiene el libro Libérate de tóxicos del doctor Nicolás Olea, un libro muy interesante, no por nada, porque la pregunta de dónde se encuentran los disruptores endocrinos es, podríamos decir, en todo, ¿no? Ahí lo tienes, muy bien. Yo lo tengo allí en la biblioteca. Pero bueno, se encuentra en todo, ¿no? Pero por abreviarlo, ¿no? ¿Cómo puede afectar esa contaminación de disruptores endocrinos, ¿vale? A nuestra respuesta inflamatoria y a nuestro metabolismo? Sé que es una respuesta muy general, pero Bueno, por no alargarlo. absolutamente. Mira, los disruptores endocrinos, la gente tiene que entender también un concepto que es muy biológico, muy troncal, muy central, que es que las células tienen la capacidad de ser eh, la palabra no encaja. Las células tienen la capacidad de soportar bastante agresión. Si una agresión se hace intermitente, incluso puede ser algo positivo. ¿Ok? Ahí nace el fenómeno de la hormesis, ¿no? Yo genero una agresión a la célula y la dejo estar, y la célula desarrolla una serie de mecanismos frente a esa agresión que le permite en un tiempo X recuperarse y ya quedar con una disposición bastante mejor que la anterior para responder al mismo estímulo o un estímulo similar. A eso le llamamos hormesis. Pero si una célula se somete a una agresión constante, puede generar un cambio primero en la anatomía y fisionomía o fisiología de la célula. Y esto lo vemos cuando hacemos biopsia a un paciente. Decimos, estás en displasia, estás en metaplasia, estás en anaplasia o estás con una neoplasia. Diferentes cambios antes de llegar al cáncer. Fíjate que eso se ve histológicamente. Entonces, esos cambios no son solamente anatómicos, son funcionales también. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Si yo utilizo disruptores endocrinos, y es un abanico tremendo, desgraciadamente, como bien tú dices, hay una imagen muy buena en el libro, que es una imagen que además nosotros hacemos Creo que ya mucha sé cuál es. alusión a ella, que es que Creo que está ya sé cuál en es. la casa, en las casas donde ponen una casa y en el cuarto de baño hay disruptores endocrinos. En la cocina hay disruptores endocrinos. En el cuarto del bebé hay disruptores endocrinos. En la cochera donde guardan los coches hay disruptores. Hay en todos lados disruptores endocrinos. Desgraciadamente porque hoy en día es muy difícil que estos no lleguen. O mejor dicho, o disruptores endocrinos o disruptores químicos directos, como puede ser este ejemplo que comentabas anteriormente. Si es que lo estamos intentando separar única y exclusivamente con el objetivo de que semánticamente se entienda mejor. Los disruptores endocrinos, pues ya lo dice todo, lo que hacen es generar disrupción del comportamiento endocrino del individuo promedio. A veces lo que hacen es ocupar el espacio de una hormona, a veces lo que hace es bloquear el receptor para que la hormona que va a hacer una función intracrina, te produce una glándula de hormona, es llevada por una proteína transportadora, llega a la celulita que va a actuar, hay una permeabilidad en la membrana adecuada, sube el receptor, la va a captar, ahí tenéis problema, está bloqueado por
un disruptor endocrino. O a veces lo que hace es simular la presencia de una hormona. Por eso hay disruptores endocrinos obesogénicos y hay individuos que engordan muy mucho de una forma desmesurada y de una forma anómala, literalmente hablando. Muchas veces se ve a veces en las chicas con grandes producciones de estrona, cierto que es un estrógeno de depósito, entonces los brazos se le ponen muy cortitos y pierden la musculatura aquí, esto le cuelga literalmente hablando, los senos le crecen mucho, el tórax, el abdomen, empiezan a aumentar de peso como si fuera un hombre poco sano, vamos a llamarlo así porque tampoco es un referente ideal, ¿no? Como una manzanita. Y esto, detrás de esto puede haber disruptores endocrinos. Nosotros vimos una paciente hoy en la mañana con una carga enorme de metilparabeno. Vemos pacientes todos los días. La presencia de disruptores, o sea, tengan en cuenta, señores, gente que nos oye. Yo pregunto en general, ¿cuál es la tasa de hipotiroidismo en la población femenina en general? Altísima. Yo creo que es tremendamente alta y además hay muchos que tienen hipotiroidismo y que se les ha diagnosticado de cualquier otra cosa menos del propio hipotiroidismo porque puede simular el comportamiento de otra entidad. Entonces, depresión serotoninérgica, lo que tiene es un hipotiroidismo. Pues vean ustedes que desde el momento número uno que se obtiene materia prima para que la glándula tiroidea produzca tetraiodotironina, la T4, ¿cierto? Y triiodotironina, desde que entra el yodo y entra la L-tirosina como aminoácidos, ahí intervienen los disruptores endocrinos para afectar el funcionamiento de la glándula. En el momento en que se va a sintetizar estas dos hormonas, T4 y T3, intervienen. Pero en el momento que se va a liberar, intervienen. Pero en el momento que se transporta, intervienen. Y en el momento en que actúan a nivel intracelular, también intervienen. O sea, algo que tenemos que aprender los médicos, los sanitarios hoy en día, que vemos pacientes en este entorno, es pidamos disruptores endocrinos en orina, porque tenemos así de pacientes con disruptores endocrinos. Y no es tan difícil, porque uno no se da cuenta porque ha estado usando la fuente por mucho tiempo. Y esto, la parte negativa que tiene, entre comillas, es que no mata a nadie de forma aguda. Por tanto, nadie le hace caso. La toxicología médica hoy presta atención a los casos agudos, pero la crónica es como si no existiese. El impacto que tiene es brutal. Es una buena forma de que la célula responda frente a una injuria sostenida, es inflamando, es generando más inflamación. Esa es la pescadilla que se muerde la cola. Esto, hay, en dependencia de cada tóxico, el mecanismo de acción es diferente, pero muchos de ellos llevan como consenso troncal una respuesta inflamatoria desmedida e inadecuada. Esto es tremendamente importante, tenerlo en cuenta de que esto que parece banal y que no mata a nadie de forma aguda, está detrás de la expresión de una enorme cantidad de entidades, en el caso de las entidades endocrinas, sin lugar a dudas, del comportamiento de nuestras hormonas, sin lugar a dudas, y además, dicho sea de paso, de la calidad de vida del individuo, porque finalmente, como aquí se encuentra la causa y no se estudia jamás, siempre lo que se hace habitualmente es tratar la consecuencia. Y el tratar la consecuencia lo que hace es cronizar la entidad. Y cronizar la entidad, pues lo que hace es que se mantenga el sistema como se mantiene, que le conviene mucho que se mantenga así. Esa es la realidad objetiva. Exacto. Entonces, Sí, yo recuerdo hace unos años, creo que fue, bueno, a partir de una entrevista del doctor Nicolás Olea en un medio de comunicación de masas, ¿vale? El cual la frase era que los niños meaban plástico, ¿no? Y a partir de ahí sí que hubo ahí como un pequeño repunte sobre la atención respecto a los disruptores endocrinos, pero digamos que poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no? Llevamos casi sí, una hora, sí. Jorge, y simplemente ya para terminar te voy a hacer la última pregunta, Déjame ¿vale? decirte algo con Dime, dime, respecto a sí, eso sí. antes de la última. Mira, dos cosas importantes. La injerencia de los disruptores endocrinos, el riesgo de cáncer de mama es altísimo, por el amor de Dios. Mujeres, prestemos mucha atención a esto. Mucha atención, mucha atención. Si eres una chica entre 27, 28 años, 40, 45 años, presta atención a tu estatus con respecto a los disruptores endocrinos. Haz que te midan disruptores endocrinos. Haz que te estudien disruptores endocrinos. Esto es muy importante. Y lo segundo es que fíjate el valor que nosotros le damos, que literalmente hablamos con Nicolás Olea y este año hemos logrado que Nicolás Olea entre como profesor en el máster para que detalle esto en profundidad con nuestros alumnos porque esto hay que seguirlo enseñando. Y, y es cierto, como bien tú dices, que se toma un poco más en cuenta cuando se comunica y luego pues se vuelve a diluir la cosa. Pues hay que ser insistente en que esto y ponerlo en práctica. Cuando lo pones en práctica con la presencia de los resultados analíticos, metilparabeno,
bifenol A, pues te das cuenta de que puedes hacer mucho por un paciente en el origen de sus entidades cuando eres capaz de devolver un estado fisiológico de no exposición. Porque lo que te decía hace un ratito, basta que el paciente se dé cuenta que realmente lo tiene y no una de las medidas fundamentales nuestras es, vamos a buscar fuentes del disruptor, vamos a revisarla. Cada vez que revisamos la fuente, 6, 7, 8 de ellas están claras que las consumen. Entonces, a lo primero que hay que hacer es quitarlo. Como dice Nicolás, el principio de evitación es fundamental. Primero hay que evitar, porque si no sigue habiendo. Yo puedo empujar para que tus membranas celulares queden lo más limpias posible de esto. De algunos que son eminentemente lipofílicos. Otros llegan, hacen daño y lo orinas todos los días. Sí, pero lo sigues consumiendo. Y si lo sigues consumiendo, sigues haciendo daño. Ahora sí nos vamos a la última. Sí. Has comentado antes la importancia del HIIT, ¿vale? Sobre para volver a centrar, ¿no? Esos relojes biológicos, ¿vale? Para tratar de, digamos, romper de alguna manera esa cronodisrupción, ¿no? A mí, cuando trabajo con enfermos renales, y bueno, creo que la mayoría de las personas, ¿no? Porque es otra pandemia, ¿no? Que es el sedentarismo, ¿vale? Eh, Sí que es verdad que el ejercicio físico, ¿no? Digamos que es la polipíldora, ¿no? Que sirve para tratar, si no todas, yo diría que la mayoría de patologías, o como mínimo, si no como tratamiento de esa patología propiamente dicha, como ayuda, ¿no? Más que hablar del ejercicio físico, ¿vale? Sí, me gustaría hablar sobre la masa muscular, porque sabes que en enfermos renales, diálisis y trasplante, la sarcopenia está muy presente por diferentes motivos, la moda que aún existe de las dietas muy bajas en proteína, que bueno, que parece ser que ya empieza a disiparse un poco, el que los médicos prohíban el ejercicio cuando tienes enfermedad renal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de tener una buena masa muscular? Trata de convencer a esas personas, ¿no? Que aún no hacen ejercicio para tratar la inflamación, ¿vale? Y para volver no solo a poner la respuesta inflamatoria en rango, sino los relojes otra vez en rango, las respuestas metabólicas en rango, todo, ¿no? La famosa, el efecto, la producción, bueno, el músculo como sistema endocrino, más que como órgano endocrino, quería decir, ¿no? Más que como algo biomecánico, ¿no? Algo contráctil, es mucho más que eso, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ahí estamos viviendo una época muy jodida en ese sentido también para variar, que es la cantidad ingente de sarcopenia que tenemos en la población en general y población joven. En el libro cito un artículo realizado en Colombia con estándares europeos, muy importante, en el cual veían que la tasa de sarcopenia en pacientes por debajo de 30 años llegaba a afectar un 73% de los pacientes estudiados. Es una barbaridad. Es una barbaridad y está inferido por una cantidad enorme de causas, no hay duda alguna, pero si hay una troncal, volvemos al mismo sitio donde empezamos, es la inflamación. O sea, la inflamación deteriora muy mucho la masa muscular y la masa muscular es, como bien decías, cuesta decirlo, cuesta tener una palabra que lo resuelva todo, ¿no? En ese sentido, pero el efecto contráctil de la masa muscular tiene unos beneficios brutales a nivel sistémico a través de unas proteínas llamadas mioquinas, que son grandes señalizadores. Yo le digo a los pacientes, mire usted, el hecho de que usted haga ejercicio físico de fuerza y con cierto impacto, donde se maneja el concepto de potencia y velocidad, velocidad y fuerza, ¿cierto? Que termina en potencia. Esto es una enorme base de salud para usted, sencillamente porque si vamos a aislar el ejercicio físico de las demás variables, como bien decías, es una polipíldora, es una píldora en sí muy multifuncional, muy pleiotrópica, toca muchos puntos cruciales. El cerebro se beneficia muy mucho de este tipo de ejercicio físico. Pero si hay alguien que se beneficia de este tipo de ejercicio físico, es literalmente el corazón y los vasos sanguíneos. O sea, haciendo deporte anaeróbico, generamos mejoría aeróbica, sí, parcial, no total, por supuesto, pero parcial, en un individuo que está en una condición como esa. Pero luego, haciendo ejercicio físico de fuerza, fundamentalmente de fuerza, con estas variables que comentamos anteriormente, generamos otro tema tremendamente crucial, de la cual estamos, bueno, la población está
muy sensible, muy vulnerable a ello, que es el tema del gasto calórico. O sea, por tener 1 kilogramo más de masa muscular, tú gastas 20 kilocalorías más. Tú dirás, bueno, 20 kilocalorías no es nada, pero multiplícala por cada día de tu existencia, por cada semana, por cada mes, por cada año, objetivamente hablando. En términos de gasto calórico, quiero decir que aquí tienes la maquinaria de gastar y aquí y la maquinaria de generar ingesta que depende de tu boquita y de tus hábitos. Vamos, que ni vamos a tocar esto, pero es que si tú quieres engendrar un gasto aceptable, una tasa metabólica basal, o sea, la cantidad de calorías que tú vas a gastar por existir, solo por existir, sin hacer nada, literalmente necesitas una cantidad de masa muscular funcional, ojo al dato, pues tampoco vas a estar así. Tú estás así y vas trabado, que no puedes caminar contigo. Hoy se sabe que eso no es bueno. Se sabe que es bueno que sea una masa muscular funcional. Funcional es la que evita que tú te caigas, es la que cuando tú vas a hacer un movimiento rápido lo puedes hacer y tienes las fibras 2B activadas y que no las pierdes durante el proceso de envejecimiento o las cuidas durante el proceso de envejecimiento. Es aquella que te permite tener un movimiento rápido frente a un estímulo. Entonces, esto es tremendamente importante porque las mioquinas, o sea, son sustancias que emanan de la actividad muscular y que hacen que el músculo esquelético se convierta en un órgano endocrino, es un director de orquesta de la salud, de forma aislada, 100%, 100%. Esto no lo puede, bueno, ¿dónde estoy yo? Mira, ¿dónde yo trabajo, dónde estudio? Aquí están mis equipos, por la mañana, por la tarde, por la noche, porque tiene que estar, porque es que esto tiene que ser parte de tu vida, tienes que meterlo en el día a día. Esto no es que yo que solo voy al gimnasio el lunes y el miércoles. Oiga, si usted está hecho para moverse todos los días, por el amor de Dios, no le sigamos diciendo, y esto es una crítica a nuestros compañeros médicos, no sigamos mandando a la gente a caminar, por el amor de Dios. Vaya usted a caminar. ¿Cómo que a caminar, hombre? Por el amor de Dios, hay que caminar, tenemos que caminar todos los días. Todos los días tenemos que caminar por fuerza mayor, porque estamos hechos como mínimo para eso. Pero además de eso, tenemos que hacer ejercicio físico por fuerza mayor, porque es posiblemente una de las variables más potentes que existe para devolver salud a un individuo que la está perdiendo. Una de las variables más importantes frente a cualquier situación de patología. Ahí tienes el ejemplo de lo que está aconteciendo en el paciente oncológico y la cantidad de datos que hay muy bien publicados cuando se hace un ejercicio físico adecuado en un paciente oncológico con una tasa de supervivencia mayor, con una tasa de tolerancia mayor a la quimioterapia, con una tasa de felicidad, de bienestar mayor. En el paciente renal no deja de ser exactamente igual. El paciente renal es un paciente habitualmente muy proinflamado. Por lo tanto, estas variables, regularlas a un paciente renal son cruciales. ¿Y devolver actividad muscular? ¿Se puede? Claro que sí, porque el índice catabólico y anabólico no va a depender solo de tus hormonas, que también depende de ellas, sino que depende del estado inflamatorio. Si usted está con un nivel inflamatorio tremendamente alto, difícilmente va a haber un índice anabólico. Lo que hay es un índice catabólico y lo que va es degradándose esa masa muscular, que dicho sea de paso, sí carga con nitrógeno ureico la función renal. No al revés, Así es. dicho sea de paso. Bueno, pregunta, venga, adelante, disculpa. Sí, no, es verdad que es muy importante. A ver, igual como has comentado el tema de los pacientes oncológicos, que de hecho ya aprovecho que en las próximas semanas tenemos ya una entrevista también cerrada con Mario Redondo, especialista en deporte y cáncer, ¿no? También se ha demostrado que tener una mejor masa muscular, como tú muy bien has dicho, Jorge, no excesiva, sino funcional, Funcional. ¿vale? Una masa muscular funcional, tanto en personas con enfermedad renal crónica en diálisis o trasplante, mejora la supervivencia, disminuye el riesgo de infecciones, disminuye el riesgo de problemas metabólicos, disminuye el riesgo de accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares, Absoluto. disminuye el riesgo de hipertensión, de diabetes, bueno, que son de hospitalización, de que las hospitalizaciones que puedan tener sean más cortas y menos riesgosas, etcétera, etcétera. O sea, Ojo, y a eh, cualquier edad. sí, sí, O sea, sí, sí, nunca es tarde. Nunca es tarde. Hace un rato, antes de que nos conectáramos, veía el trabajo de un chaval de Murcia, que es entrenador personal, que se dedica a entrenar pacientes mayores. Es impresionante. Una señora con 101 años haciendo sentadillas y mostraba cómo empezaba la señora el primer día. Y a los 30 días, señores míos, 101 años. La señora está haciendo la velocidad con que hace la sentadilla es espectacular. O sea, nunca es tarde, por el amor de Dios. Movamos a nuestros mayores, nos movamos a nuestros niños, no hay a duda todos. alguna, que esto es otro tema
que se nos viene muy mucho, motivo por el cual yo escribí ese libro. Escribí ese libro porque hace unos años atrás, oye, pues la expresión habitualmente en los diarios es los niños de hoy será la generación que vivirá menos que sus padres. ¿Por qué? ¿Solo por lo que comen y juegan los videojuegos y no se mueven? No, por supuesto que no. Por muchos otros factores como están esos 13 jinetes que describimos ahí, de los cuales hemos hablado durante el día de hoy. No hay duda que es tremendamente importante, señores. Y Mira, ya además hay para que hacerlo terminar, con ganas y sin ganas. exacto, Con ganas y sin ganas. O sea, tengo ganas, estupendo. Y no tengo ganas, estupendo. Se también, acabó. Esto no es tan sencillo como esto. todo Yo, cuenta. mi mujer me dice, pero ¿cómo te puedes poner la zapatilla el domingo? Porque no, mejor, tengo más tiempo todavía. Sí, Así es. la zapatilla entra el domingo. Ningún problema. Voy a hacer un comentario ya para terminar, Jorge. María Ángela Petrucela nos da las gracias por el directo y además, bueno, nos comenta que esto es una cátedra en directo. Yo ya he advertido al principio que el doctor Jorge Cubrias es muy rápido hablando, condensa mucho conocimiento en muy poquito espacio. Así que nada, no os preocupéis porque este vídeo, aparte de dejarlo colgado aquí en Instagram, lo voy a descargar y lo voy a subir al canal de YouTube. Y nada, coger apuntes en directo con el doctor Cubrias es prácticamente imposible. A título jocoso, yo recuerdo cuando estuvimos en la jornada de insulinoresistencia, vino un compañero, el más jovencito de todos, que era la primera vez que asistía a un congreso. Yo no te había visto en directo, pero te conocía, ¿no? Conocía de tu velocidad, ¿no? Y de tu conocimiento, ¿no? Y recuerdo que además fuiste el primero ese día, ¿no? Y a los 20 minutos mi compañero se me queda mirando y me dice, Juanjo, hoy van a ser todos como este. Y digo, no, no te preocupes que los demás nos van a dejar respirar. No te preocupes, tú ahora coge la información que puedas del doctor Cubrias y luego ya los siguientes ya van a ir a una velocidad más tranquila. Pero el doctor Cubrias es así. Y yo lo agradezco, Joder, agradezco ese yo, conocimiento tan condensado. no, yo la verdad es que no es que me enorgullezca de eso, pero creo que estas cosas las tengo muy, muy herida muy clara, me genera mucha molestia que no se apliquen cosas tan básicas que debíamos conocer todos los profesionales sanitarios y se nos están yendo de las manos. Ah, la verdad es que a veces mi personalidad dopaminérgica me lleva a que la velocidad Muy con que... dopaminérgica, sí, sí. Claro, pero tengan en cuenta que siempre que lo pidan soy capaz de repetirlo 150 veces, no pasa nada. No, La verdad es que el objetivo fundamental es que finalmente quede y que realmente muchas veces cuesta muchísimo que se aprenda todo de una vez, pero tengan en cuenta que a los asistentes, hay artículos que me he leído 20 veces, el mismo artículo. Hay vídeos que me he visto 30, 40 veces, porque cada vez que lo veo, cada vez que le leo, rasco un poquito más en profundidad y rasco un poquito más, rasco un poquito. Por eso el libro no quise hacerlo de más volumen, quise condensar lo importante para que te lo llevaras en cualquier sitio debajo del brazo y lo pudieras poner en práctica lo más pronto posible. Y no dejarlo ahí, hacer un tocho así de marear la perdiz y llenarlo de bibliografías. No, no, pero si hoy en día no podemos mentir, por el amor de Dios. Basta que lo que tú digas aquí haya algo inteligente y pille una frase y la ponga en Google Academic y busque, y Google, ponga PubMed y ponga bases indexadas y sabe que estás hablando tontería o no. O sea, que hoy en día no hay que llenar los libros de tanta bibliografía y lo que hay que dar es herramientas para que la gente lo consiga y lo resuelva. Hay que aportar. O sea, cuando hay alguna entrevista que se nos sugiere y tal, y yo sé, por ejemplo, tú eres un tío tremendamente implicado con lo que haces, tu equipo es tremendamente implicado, ustedes viven esto. Pues la gente con que vive esto necesita que estemos juntos. Por eso estamos juntos en los congresos, estamos juntos en los eventos, porque es la forma de que podemos entregar información a la población en general para que se empodere con objetividad. Porque esto no va de cambio del sistema sanitario. El sistema sanitario no va a cambiar. Esto va de que exijamos a nuestros profesionales que nos atienden que tengan conocimiento sobre áreas que debíamos tener. Que no se lo exige el sistema, que se lo tiene que exigir el paciente. Porque el paciente que se preocupa por su salud no quiere ser un enfermo crónico. Y si es un enfermo crónico, quiere estar lo mejor posible entendiendo lo que le pasa. Y eso trae
consigo que hagamos estas cosas con todo gusto. Sí, a ver, yo vengo, bueno, como sabes, Jorge, yo estoy trasplantado de riñón, este año voy a hacer 25 años ya de 25. trasplante, afortunadamente funciona muy bien y bueno, físicamente y todo me cuido muchísimo, esa es la verdad, ¿vale? No soy un radical de los cuidados, pero sí que es verdad que trato de aplicarlo todo lo que Ajá. puedo con flexibilidad, ¿no? Soy flexible, no soy rígido en ello. Y yo recuerdo que durante muchos años, ¿no? El vía crucis ese por el que todos pasamos de, pues, de médico en médico, de profesional en profesional, de la sanidad pública, y las soluciones, pues bueno, eran pastilla, era prohibición del deporte, prohibición del sol, que sabes que se nos prohíbe mucho, cuidado con la proteína, bla, 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 bla. La estatina el enfermo renal la tiene de base, bueno, todo eso que tú y yo sabemos, ¿no? Yo recuerdo ya primero cuando conocí a mi compañero Alejandro, ahí yo ya realicé un cambio, ¿no? Pero si te tengo que, te soy sincero, ¿no? La primera vez que fui a vuestro congreso, ¿no? El congreso de la CESAP, que además fui justamente al precongreso que impartíais tú y, a ver si lo digo bien, Efraín Efraín Olsewel. dime el Olsewel. apellido, Efraín Ozruel. Olsewel, sí. Bueno, Ahora me voy para allá. El martes vuelo a Brasil al congreso de él, al 34 congreso de él, y voy a hablar de nada y nada menos. Yo soy díscolo por excelencia, lo único que buscaba es muchísima información publicada. Disculpa que te corte, no, no no, quiero que no, esto que lo comentarlo. He buscado muchísima información muy bien publicada que muestra que el uso de antioxidantes en pacientes oncológicos no solamente es que no se debe hacer, es que se debe hacer, es que es todo lo contrario de lo que estamos haciendo. Y claro, joder, que el paciente oncológico ya la pasa muy mal para que sigamos bombardeándolo con elementos que le generan más toxicidad, que a veces no hay otra opción, comillas, ¿cierto? Pero una de las formas de lograr que haya mayor efectividad en el propio veneno que le ponemos a través de la quimioterapia, literal, porque es un veneno. A ver, yo no tengo nada en contra de nadie, pero hay que ser objetivo. Es un tóxico brutal. Una de las formas de que ese tóxico genere un impacto más directo en la célula mala y deja la buena es usando adecuadamente algunos antioxidantes. Pues esto me he empapado y llevo una presentación con 54 diapositivas mostrándolo de la A a la Z. ¿Por qué? Por estas cosas, porque tenemos que darle vuelta a lo que nos han vendido. así es. Cuando hay objetividad, hay que hacerlo. Y porque cuando la gente lo entienda y el profesional sanitario lo entienda, lo pone en práctica y va a tener beneficios para el individuo. Discúlpame, No, ya no, sigue. simplemente te comentaba todo esto porque yo recuerdo que justo ya en el precongreso, luego ya el congreso fue una gozada, ¿no? Fue cuando tuve la sensación de decir, hostia, esta es la información que yo llevo 15 años buscando y está aquí. Sí que está la información, lo que pasa Claro, que pues llega a través de los canales que llega, ¿no? Y es como sentirme por primera vez, ¿no? Como parte del colectivo, ¿no? Es decir, hostia, esto es lo que yo estoy buscando, no estoy loco, aquellas ideas que, digamos, mi claro. intuición me decía, ¿no? Que eran ciertas, porque claro, cuando eres más joven, digamos que el acceso a la información tampoco era como ahora, ¿no? Claro, No claro, estaba Internet tan claro. Uf, desarrollado, claro, ¿vale? Y no tienes la seguridad de ti mismo que tienes ahora con 41 claro. años, ¿vale? Casi 42, y con el bagaje y con los estudios ya que tengo ahora, ¿no? Hace unos años esto era mucho más complejo, ¿no? Y es como llegar y decir, bueno, pues todas las peleas que yo he tenido con los doctores, todas las peleas que yo he tenido con mis círculos más cercanos, ¿no? Han valido la pena, ¿no? Y eso fue, en realidad, pues gracias a ese congreso. De hecho, ya te digo, este año no he podido ir por otros motivos, pero sí que me he empapado de las charlas, ¿no? Vi la charla del doctor Carlos Hernández, que también lo entrevisté hace poco, y el cual, bueno, fue una gozada. También la del doctor Antonio Hernández, que también lo estuve entrevistando hace poco tiempo también. Y bueno, me hubiera gustado estar allí de forma presencial, pero bueno, espero que el año que viene estar allí y es un congreso que recomiendo a toda persona que quiera realmente conocer cómo funciona la salud de verdad, la real, no la que nos venden, ¿no? La real. Absolutamente. Ya estamos Así que trabajando nada, para el año que viene. Jorge, muchas gracias. Espero verte en persona el año que Sin viene, ¿vale? lugar a dudas. Y Ahí nada, estaremos. bueno, ha Además, sido un... Efraín quiere venir porque quiere.
quiere hacer un curso precongreso el año que viene que lo hagamos juntos. Entonces me dijo, me hace mucha ilusión que lo hagamos juntos. Y bueno, ahora hablamos en Brasil, ahora vamos, ahora hablamos. Ya les comentaré. Y nada, para mí es un placer haberte escuchado porque, vamos, eres una enciclopedia abierta. Muchas gracias, Jorge, Un y un abrazo grande, abrazo. gente. Cuídense mucho y a seguir empoderándonos con datos, con objetividad, conciencia, que hay mucha. Hay conciencia y ciencia, mucha. Un abrazo, gente. Bye. Un abrazo, Jorge. Muchas gracias.